Hola, ¿qué tal amigos de Multimedia GDL? Yo soy Sandra Íñiguez y estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición 2024. Seguimos trayéndoles lo mejor de lo mejor en literatura y hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Ella es Sofía Segovia. Sofía, bienvenida. ¿Qué tal, Sandra? Encantada de estar aquí con ustedes. Nosotras también estamos encantadas de tenerte y de poder platicar contigo de lector a escritor. Quiero empezar por el final de tu libro. En el final de tu libro comentas que fue una sorpresa para tu editorial y para tu editora el presentarle esto en lugar de una novela. Entonces vamos empezando por el final. ¿Qué pasó? Fíjate que me sucedió lo mismo que a toda la humanidad, la pandemia, para empezar, ¿no? Esto de la pandemia y haber escrito sobre una pandemia antes en El murmullo de las abejas, saber lo que se iba a sentir, me llevó a decidir que iba a dedicar mucho tiempo a hablar con lectores, porque todos necesitábamos algún tipo de consuelo, ¿no? Y entonces dejé pasar el tiempo sin escribir, pero después una hija mía tuvo cáncer y después mi mamá cayó con una enfermedad catastrófica muy dura y todo había que superar y el corazón lo invertí donde debía invertirlo y no podía escribir porque yo escribo con el corazón y la tripa, eso lo confieso. Y entonces se fue pasando el tiempo, pero un día me invitaron a dar uno de estos talleres que me encanta y dije, bueno, déjame entonces voy a arreglar un folletito para la gente que entró a mi taller y resulta que ese folletito al día siguiente ya se iba convirtiendo en un libro. Y le dije a los que me invitaron, no es folleto, es libro, es un libro accidental, pero es el libro que me salvó de dejar de escribir, porque yo ya decía, ¿cómo vuelvo a encontrar esta disciplina que se necesita para escribir? Y entonces ahí va, el libro empieza con busca tu disciplina, ¿no? Me sirvió muchísimo para encontrar mi disciplina y volver a escribir. Y también pues una motivación, exacto, para sentir que tenías todavía algo más que decir. Sí debe de haber sido un proceso difícil, como tú lo mencionas. Tú eres escritora, eres guionista, eres tallerista y a mí me sorprendió, yo me anoto entre las personas que me sorprendió cuando lo leí, pero también es algo que te agradecemos mucho porque te desprendiste de todo eso. Hay muchos escritores que les cuesta compartir, sobre todo con su público, el cómo poder llegar a un bestseller como fue El murmullo de las abejas. Entonces me gustaría que me platicaras qué tomaste en cuenta, qué puntos son los más importantes para ti dentro de este manual. Para empezar, animar a los lectores porque se acercan mucho conmigo y me dicen, yo quiero escribir y tengo una buena historia y yo les digo, pues escríbela, no sé cómo. Y tengo 13 años de dar talleres de creación literaria, o sea, esto no es novedad, este libro yo lo quería escribir desde hace 13 años, sabiendo que se necesitaba porque había gente que quería escribir y se animaba a traspasar esa dura frontera y caía en un abismo. Cuando no sabes dónde pisar, ¡boom!, te caes, ¿no? Y yo me di cuenta de que al empezar estos talleres, yo les hablaba de cosas que para mí eran muy lógicas y que para otros no, muy lectores, pero que no habían detenido su camino para observar ciertas cosas, observar cómo lo hacen otros escritores, porque la mejor maestra es la lectura. Y entonces comprendí que alguien tenía que escribir un libro así y que yo quería, nada más que no tenía tiempo porque estaba a la mitad del murmullo de las abejas, imagínate, no tenía tiempo, tenía que construir mi carrera como novelista para poder escribir este libro, porque ahora sí, mis novelas funcionan, mis novelas están en el mundo, El murmullo está en 21 idiomas, tiene más de 1 millón de copias vendidas y me gusta pensar que los lectores se pasan el libro, así es que me gusta pensar que tengo muchos más lectores y mi novela funciona. Y esto lo digo para decir, entonces me dio mucha seguridad para decir, sí, lo que yo tengo que decir puede servirle a alguien más para contar su propia historia.
Algo que me encantó de todo lo que incluiste en este manual, obviamente hablas de las cosas iniciales para escribir un libro, ¿no? ¿Qué historia quieres? ¿Cómo llegar a los personajes? ¿Cómo todo esto? Pero hubo una parte en donde me detuve y dije, yo que no escribo y que no siento que no tengo esa vocación, pero se me hizo súper interesante el que pusieras cuida tu cuerpo. ¿Por qué elegiste esta parte y a qué te refieres cuando les dices a los escritores que para escribir un libro deben de cuidar su cuerpo? Es que son demasiadas horas en frente del teclado o con el cuaderno en mano, son demasiadas horas porque ya cuando te picas escribiendo, no te quieres levantar, ¿no? Y al rato te duele todo. O sea, yo digo que la escritura es un deporte de alto impacto. Y de verdad que sí, al rato te duele, desde los nervios acá atrás del cráneo hasta, bueno, hasta los pies. O sea, en serio, parece que hubieras corrido maratones y sí tienes que levantarte y andar, pero además fíjate que hay esta idea romántica del escritor, ¿no? Esta escritura nocturna, muy encerrado o encerrada, con copa de vino o cigarro. La velita. Sí, o sea, todas estas cosas, y yo lo que digo ahí, ni le entres a eso porque al rato vas a tener que dejarlo, mejor no. Y esta es la historia que cuentan muchos autores que sí comparten, los grandes autores comparten. Y por ejemplo, Stephen King tiene un libro buenísimo que se llama On Writing, y él comparte cómo escribió su primera novela totalmente inconsciente. O sea, él no se acuerda de escribir Carrie porque estaba bajo la influencia de algo, no me acuerdo, no quiero decir qué, lean el libro, pero para mí eso fue muy impresionante. Esto de decir, yo solo puedo escribir cuando estoy fumando, yo solo puedo escribir cuando hay silencio absoluto, yo solo puedo escribir cuando estoy tomando vino, whisky o lo que sea. Y sí hay autores que caen en eso, yo creo, porque empiezan pensando que ese es el mundillo, ¿no? Y entonces no, o sea, trata de mantenerte sano en todo sentido. Piensan que esa es la fórmula y que ese es el secreto, ¿no? Que a lo mejor si yo no tomo y por eso no se me ocurren tantas cosas o yo no me meto alguna cosa en el cuerpo para que venga la inspiración. Entonces, creo que es una cosa malentendida. Es que es un oficio del cual se hace mucho romance, mucho estereotipo. Y se ve muy bien en el cine, ¿no? Pero en la vida real, o sea, todos tenemos que ir a recoger a los hijos, comprar el mandado, o sea, simplemente vivir una larga vida. Exacto. Creo que recomiendo ser tan sanos como podamos ser, cuidar el espacio y no necesitar ningún estimulante para poder escribir, porque luego un día lo vas a tener que dejar. Y Stephen King habla de esto, que un día él cortó por lo sano y después decía que no sabía si iba a poder escribir. Y estamos hablando de un grandioso escritor, muy creativo, escribe de terror, pero también escribe los mejores cuentos que te puedas imaginar. Y pues fue un camino para él regresar a su creatividad sin los estimulantes. Fíjate que algo que me encanta de tu historia, volviendo a este tema de la inspiración y de dónde sale, es que eres una escritora mexicana, eres una escritora de Monterrey y ya lo has dicho en otras entrevistas que tú decías, voy a escribir de lo que yo conozco. Y cuando yo leí El murmullo de las abejas, lo primero que me sorprendió era justo que era una historia como muy local y nunca habíamos oído como de estos lugares, ¿no? Como que siempre nos íbamos a otro. De hecho, aprendí mucho también con ese libro. Entonces, me gustaría que le contaras a las personas el momento en el que tú empezaste, porque además tú eres un ejemplo de que nunca es tarde para empezar, que les contaras cómo te sentiste en ese momento en escribir Huracán primero y después seguir con El murmullo de las abejas. Bueno, Huracán lo escribí cuando me di cuenta, bueno, cuando anunciaban que se iba a acabar el mundo. Y entonces dije, ¿y si se acabara el mundo, yo qué he hecho, no? Bueno, pues... En el año 2000, ¿no? Muchas cosas, pero de lo mío, ¿y qué es lo mío? Bueno, los cuentos que yo escribía cuando era niña y que quedaban ahí en el cuaderno al final del año en el basurero.
Y resulta que decía, eso es lo único que yo tengo que es absolutamente mío, que no depende de ser la madre de no sé quién, la que contrataron para hacer tal o cual cosa, era mío. Y entonces así empecé y luego pasaron muchísimos años, no se publicó hasta el 2010, el Murmullo salió en el 2015, imagínate, pero Huracán me hizo novelista, el Murmullo me hizo la carrera, después le hizo el camino a Huracán. ¿Y qué pienso pues de todo esto ahora? Creo que nunca es tarde. Nunca es tarde, el Murmullo se publicó un mes antes de que yo cumpliera 50 años. Pronto voy a cumplir 60 porque el Murmullo va a cumplir 10 años. y me encanta este camino, me encanta haberme atrevido en aquella vez de Huracán, decir, uy, no me salió un cuento, me salió una novela. ¿Y ahora qué hago? Sí, y decir, sí creo, todo esto que estoy contando aquí, yo lo aprendí sola, pero sí en un taller que corregía esto, pero que no me decía muchas de estas cosas que yo he aprendido luego a ir diciéndole a mis alumnos y que creo que te ayudan a empezar de manera muy sólida. Sofía, ¿qué pasa con el bestseller? Porque yo creo que todos quieren ser escritores y en algún momento tener un bestseller. Tú ya lo viviste. ¿Qué le dices a tus alumnos? Yo busqué en tu manual y no obtuve mi respuesta. Entonces dije, cuando la entreviste le voy a preguntar. Hay que tenerle miedo, le tienes miedo, porque luego muchas personas cuando lo logran ya no saben después qué va a venir o si lo van a volver a lograr. ¿Qué representó para ti el bestseller? A mí no me importa. No es el bestseller lo que importa. El bestseller es un adjetivo, ¿no? Quiere decir que es una novela muy leída. Eso es lo que es un bestseller. Sí, para leerlo mucho hay que comprarlo mucho y entonces ahí el seller, ¿no? Y a muchos les causa escozor. A mí no me causa escozor, no me causa trauma después para posteriores. Lo que me causa es mucha emoción de ser tan leída. Y aquí en este libro sí hablo mucho de que recomiendo mucho de que si vas a escribir, hazlo con el deseo de ser leído. Porque hay mucha esta pose, yo creo que es pose, de estos que dicen, yo no escribo para ser leído, escribo para mí. No. Todos los escritores escribimos para nosotros mismos. No tiene nada que ver con desear escribir para nosotros mismos, pero desear ser leídos. Esa es otra cosa. Yo sí siempre tuve ese deseo. Y poco a poco, en 10 años, bueno, sí, es ahorita la novela mexicana más vendida, pues en mucho tiempo. Se lee en 21 países. ¿Cómo le puedes decir que no a eso? No me trauma y no me importa que digan, o sea, yo sé que dicen es bestseller, pero además me preguntan, ¿y eso te causa entonces problema que Huracán es una novela más pequeña? No, te voy a decir por qué. Porque yo siempre escribo con total entrega todas mis novelas y eso es lo que a mí me satisface. Con ese afán yo escribo lo que en ese momento me inquieta, le entrego todo, llego al punto final y digo, esta novela es mi favorita, pero la otra también, porque les entregué todo lo que en ese momento necesitaba y eso me satisface mucho. Y al final todas esas novelas, ensayos, cuentos, tengan el éxito que hayan tenido, tienen una parte de ti, ¿no? Y también nosotros como tus lectores lo valoramos muchísimo. Algo que me gustó dentro del manual que tú lo pones a tomar en cuenta es justamente el respeto al lector. Se me hizo muy bonito y nos sentimos, creo, yo me sentí como representada, el hecho de que también tomes en cuenta lo que nosotros sentimos cuando te leemos. También se me hizo interesante el ver una rúbrica de evaluación de diálogos, o sea, el nivel que tú le recomiendas a todos los que quieren escribir, de que pongan atención en cada uno de estos detalles. Ahora, creo que uno de los temas más hablados en esta FIL es sin duda la inteligencia artificial. Y creo que también está muy relacionado a tu manual, ¿no? Porque tu manual es humano, es
¿Tú qué sientes? Me gusta mucho que tienes estos espacios de leer, pero también donde nosotros podemos escribir lo que se nos ocurre en ese momento para no perder el hilo. Eso se me hizo fantástico. ¿Cómo ves esta relación con lo que está pasando en este momento con la inteligencia artificial y el hecho de que también haya mucha gente que lo ve como una opción para poder escribir? Yo creo que todavía nos toca explorar muchísimo la inteligencia artificial. Creo que es un instrumento que bien usado puede apoyar muchísimo, pero no nos debe convertir en su instrumento y nunca, nunca debemos dejar que nos haga olvidar que la primera inteligencia es la nuestra, que la inteligencia humana, la creatividad humana no tiene sustituto porque ha vivido lo humano, ¿no? Y entonces mientras yo siga siendo humana, yo voy a seguir escribiendo para seres humanos y que la inteligencia artificial pues la use gente que no tenga creatividad, pues ya veremos. Sí sé que hay alguien que escribió algo así, que ganó premio y después lo confesó. Pues no lo sé, pero creo que se puso una trampa a sí misma. ¿De qué caso tenía ganar ese premio? Exacto. ¿Verdad? Como lo mismo que decías del alcohol, ¿no? Bueno, depender de algo. Absolutamente, estimulantes de fuera. Bueno, si no usas tu inteligencia, ¿a qué quedas reducido, no? ¿Verdad? Sobre todo en este oficio que tenemos. Yo sé, la inteligencia, en serio, es un instrumento que puede servir muchísimo para investigar, para muchas cosas, pero no para sustituirte nunca. Pues yo creo que este libro por eso es muy valioso y de verdad los invito a que lo lean. Este manual del lector a escritor es súper valioso justamente para combatir esto, porque estoy de acuerdo contigo en que las historias tienen que venir de nuestras vivencias, tienen que venir de nuestra experiencia humana y tienen que pues poder compartirse para que los demás nos sintamos representados en ella. Muchísimas gracias, Sofía, por entregarnos este manual. Gracias. ¿Y qué le quieres decir a todos aquellos jóvenes que están afuera y que tienen esta ilusión de escribir? Que antes que nada lean muchísimo, pero lean de todo, no se queden nada más en un solo género y luego de verdad den el paso, anímense a pasar esa frontera que es dura, pero háganlo bien apoyados. Aquí está este libro, pero estoy segura de que hay otros, métanse un taller, pero México necesita nuestras historias. Muchísimas gracias, Sofía. Gracias por este hermosísimo manual y ojalá que todos nos animemos a seguirlo y a leer y a seguir utilizando nuestras mentes. Yo soy Sandra Íñiguez para Multimedia GDL con imágenes de Yasmin Arias y seguimos disfrutando de esta Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara.